Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown. Muy buen día, amabilísima teleaudiencia de Signos Vitales. El tiempo, hay que controlar el tiempo. Tal vez por eso nos lo pusieron en la muñeca, el tiempo. Somos esclavos del tiempo. Con el paso del tiempo, todo se acaba, la vida misma. Pero la historia es lineal, o sea que el tiempo obedece a una línea que tiene principio y tendrá fin. El tema de hoy me parece a mí muy importante por varias razones, porque hay una confusión a veces hasta en las traducciones de la Biblia, que indistintamente la gente piensa que el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo. Y eso nos ha llevado a tal vez algún tipo de malos entendidos en el conocimiento de las verdades bíblicas. Por ejemplo, como introducción meramente, en la mente de Jesús estaba predicar el reino de los cielos, se ha acercado. Pero en la mente de Dios estaba el reino de Dios. Entonces allí está la pregunta en el tablero: ¿reino de Dios o reino de los cielos? ¿Dónde está la diferencia? Como yo he llamado buscadores a los que sintonizan este programa o lo ven por el YouTube, también tengo que advertirles una cosa: uno no puede estar buscando, amable buscador, encuentre. Yo creo que siempre al final de cada uno de los programas o las entregas, como yo las llamo, yo les invito a que se acerquen a Jesús, crean en Jesús, inviten a Jesús a su corazón, porque esa es la manera como el buscador encuentra. Porque, ¿cuál es la búsqueda? Buscar a Dios. ¿Cuál es la búsqueda? La búsqueda de la verdad, y la verdad es Dios. Entonces, ¿a cuál Dios? Al único que hay. No hay sino un solo Dios. ¿Y cuál es ese único Dios que es verdad y yo busco, amable buscador? Entonces mi respuesta es Jesús. Jesús es Dios, vino de la eternidad e irrumpió en el tiempo, en esta línea del tiempo, irrumpió un día y la partió, la vida pasada y esta que estamos viviendo actualmente. Es tan importante hacer el bosquejo. Respeto al buscador, le quiero decir que yo encontré a Jesús con la verdad es Dios, y que Dios nos visitó en la persona de Jesús, que nació desde la eternidad y se metió en el tiempo de las entrañas virginales de una joven llamada María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ese personaje maravilloso es el Dios, el que está. Yo le invito a los buscadores, a los televidentes, a que encuentren en su búsqueda, y lo que tienen que encontrar es a Dios. Allí está pues el bosquejo general de la historia, la línea de la historia. Jesús parte de la historia, el Antiguo Testamento, vamos a ponerle en la historia, este es Israel, y en el Nuevo Testamento es la iglesia. Esto es judíos y esto gentiles. ¿Qué acontecimiento esperamos que termina
el periodo de la iglesia, termina en la salida de la iglesia, mientras que aquí se establece un periodo que se conoce como tribulación, un periodo de angustia, de sufrimiento, del reinado de Anticristo. Reinará el periodo y entonces termina ese periodo con el regreso triunfal de Cristo como Rey a consumar la historia, establecer su reinado que se llama milenio. Siempre es muy importante, sobre todo cuando vamos a hablar del reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Es lo mismo? ¿Son distintos? Es más, yo voy a atreverme a cambiar un poco el título. Reino de Dios diferente, así es el signo de diferente, diferente al reino de los cielos. Son diferentes. Y entendiendo esto, amable televidente, buscador, amigo, yo creo que nos vamos a ubicar muy bien en conceptos que nos van a aclarar y darnos herramientas para entender el mensaje de Jesús y el Evangelio. Ahí está pues el bosquejo de la historia y entremos en materia. ¿Qué es el reino de Dios que tanto se habla en la Biblia? ¿Y qué es el reino de los cielos? Pues bien, mis hermanos, la mejor definición del reino de Dios la encuentro en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, 14-17, y mire lo que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Voy a verlo, Romanos 14, 17, y quiero volverlo a leer. Dice: el reino de Dios, el reino de Dios, no es comida ni bebida. O sea, no es un reino material, es un reino espiritual. El reino de Dios no es comida ni bebida. No es algo materializado como comer y beber. Es, dice Pablo, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Espíritu, en. Bueno, ya puedo tener una definición de lo que es el reino de Dios. Primero, no es material. Segundo, es espiritual. Manifestado a la gente que ha creído es la iglesia. O sea, la iglesia es el reino de Dios. Yo estoy recordando un pasaje muy conocido en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si creen en Dios, crean en mí, que yo soy Dios, dice Jesús.
en la casa de mi Padre hay muchos lugares y me voy a prepararles un lugar. Entonces, le preguntó Tomás, dinos el camino. Y Jesús le dijo a Tomás, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Después vino Felipe y le preguntó, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo contigo y no me conoces, yo soy el Padre y yo somos uno. O sea que Jesús es Dios en forma humana. El reino de Dios es la presencia de Dios en los humanos. Lo que quiero decir es que dentro de la humanidad hoy en día está el reino de Dios. ¿En quiénes? En los que hemos creído que Jesús es Dios. Entonces vino Judas en el capítulo 14 de Juan y le preguntó, ¿cómo así que te vas a manifestar como el reino de Dios, pero no a todo el mundo? Esa es la pregunta que le hace Judas Tadeo. Y Jesús le dice, vendré en forma espiritual y habitaré en medio de los que creen en mí. Ese es el reino de Dios en medio de la gente. ¿Cómo es que te manifestarán a nosotros y no al mundo? ¿Tendrás una manifestación exclusiva para alguna gente? Sí. Para los que hemos creído que Jesús es el Mesías, para los que hemos creído que Jesús es Dios, eso se nos manifiesta el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es cosa material, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, en Lucas capítulo 17, voy a terminar con ese versículo para entender qué es el reino de Dios. En Lucas 17, el verso 20, Jesús está hablando de la venida del reino. ¿Cuánto diera yo porque usted tuviera su Biblia allí, acompañándolo? Jesús habla de la venida del reino y contesta preguntas a religiosos muy importantes de su tiempo. Dice el verso 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús les dijo esto, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán está aquí o está allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Escúcheme, en ese pasaje que le están haciendo la pregunta a Jesús sobre el reino de Dios, Él dice, no vendrá con advertencia, está entre ustedes. Juan el Bautista, precursor de la venida del Mesías, del Salvador, estaba anunciando el reino de Dios cuando Jesús iba a habitar por el Espíritu Santo dentro de los que hemos creído en Él. ¿Cómo se lo digo yo más sencillamente, amable televidente y buscador? Jesús mora en mí. ¿Por qué? Porque yo creo que Él es el Mesías, el Dios, el Salvador, el Cordero que quita el pecado, quien murió en la cruz por mí y al resucitar mandó su Espíritu y mora en mí. Yo creo en Él. Luego, no vendrá con advertencia. El reino de Dios está dentro de mí y está dentro de todos los que como yo hemos creído en Jesús, que se llaman la iglesia. Conclusión. El reino de Dios es la iglesia. Cuando nosotros le predicamos a los buscadores en este programa de televisión de Signos Vitales, le estamos diciendo a la gente, vengan al reino de Dios, crean en el Mesías, crean en Dios humanado, crean en Jesús, crean en su sacrificio, crean en su muerte, crean en su resurrección. Estamos predicando el reino de Dios. Pastor Brown, entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Es distinto? Sí, es distinto. ¿Está el reino de Dios en medio de la tierra? Sí, está en medio de la tierra. ¿Quiénes son los componentes de ese reino? Los que hemos creído en Jesús.
la iglesia. No entendida la iglesia como una institución, no católica, protestante, bautista, menonita, no. La iglesia es el conjunto, vivos, muertos o por nacer, de personas que confiamos y creemos que Jesús es Dios en medio nuestro y el Espíritu Santo nos ocupa y eso viene sin advertencia y hacemos parte del reino de Dios. Punto. Vamos al reino de los cielos. Amable televidente, el reino de los cielos es cuando el cielo venga a gobernar en la tierra. ¿Sí me escuchó bien? Cuando el cielo venga a gobernar en la tierra, será el reino de los cielos. ¿Cuándo será ese cuándo y esa gloriosa mañana? Aquí mire. 1000 años, 1000 años. Cuando venga Jesús, mire, como rey, y otra vez gobernará en Israel. Eso se llama el reino de los cielos. Cuando el cielo venga a gobernar aquí en esta humanidad. Por eso me encanta a mí hacer este bosquejo. El Antiguo Testamento, Israel rechazó al Mesías. Si no lo hubiera rechazado, este sería, en vez de la iglesia, el reino de los cielos. Pero como lo rechazó, pusieron el reino de los cielos allá. ¿Y qué pasó por el rechazo de los judíos al Mesías? Escogió el reino de Dios, habitar en medio de los que creemos en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese reino sea quitado del rapto, es quitado del reino de Dios. Y entonces voy a estar con los judíos. Esto aquí de la tribulación y el anticristo es para Israel. Entonces Israel allí creerá que Jesús es el Mesías, por tanto sufrir en este periodo. Entonces vendrá Jesús por segunda vez como el Mesías que rechazaron los judíos y establecerá el reino de los cielos. Versículos bíblicos para eso, porque el tiempo se me pasa raudo y veloz. Uno de los versículos más conocidos de la Escritura es Mateo 6:33, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Estaba diciendo el Evangelio de Mateo que primero hay que buscar el reino de Dios, o sea, Dios mora en mí por el Espíritu, y luego primeramente se busca el reino de Dios, y lo demás es el reino de los cielos. Cuando ya vengamos a gobernar sobre la tierra, eso se llama el reino de los cielos. El cielo se mete en la tierra. Vamos a buscar en Mateo 10. Me encanta este pasaje de Mateo 10 porque allí Jesús está dando órdenes a sus discípulos. Jesús le está diciendo a sus discípulos en Mateo 10, capítulo 5, dándoles la tarea. ¿Cuál es la tarea? Ahí está. A esos 12, verso 5, los envió Jesús y les dio instrucciones, les delegó, les dio una tarea, diciéndoles: no entren por el camino de los gentiles. O sea que Jesús era muy consciente de que próximamente, cuando lo reconocieran como Mesías, iba a establecer el reino de los cielos. Pero lo rechazaron. Les dio instrucciones diciendo: no vayan todavía a los no judíos, a los gentiles, y en ciudades de samaritanos ni entren, sino vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. A sus discípulos les estaba diciendo. Y cuando vayan, en el verso 7, subráyelo con resaltador de oro. Verso 7. Y cuando vayan, predíquenle a sus judíos paisanos: el reino de los cielos llegó.
El reino de los cielos llegó. El reino de los cielos se ha acercado. Oh, amables televidentes, tiempo nos hace falta. Pero entienda que el reino de los cielos es el mensaje que trajo Jesús para los suyos, sus compatriotas y paisanos judíos. ¿Qué pasa si hubieran aceptado a Jesús como Mesías? Inmediatamente habría llegado el reino de los cielos. Pero como lo rechazaron, entonces Dios dijo, quédense allí esperando en stand-by, que como ustedes rechazaron el reino de los cielos para ser potencia mundial y cambiar el mundo con la predicación de la salvación, quédense allí, yo voy a escoger a otros que son los gentiles para que ellos sean el reino de Dios y voy a habitar en ellos. El día que los saque de aquí, vuelvo a tratar con ustedes y ahora sí vamos a establecer el reino de los cielos en el milenio. ¿Cómo le parece? Como quien dice que la dureza y el rechazo que los paisanos de Jesús, los judíos, Israel, le hicieron a él como Mesías, nos alcanzó a nosotros para que nosotros hagamos parte del reino de Dios. Pero luego ellos creerán en el Mesías en este periodo de tribulación, y cuando crean en el Mesías se establecerá entonces el reino de los cielos de 1000 años. Muchas más cosas quisiera decir, pero ese Mateo capítulo 10 versículos 5, 6 y 7 es maravilloso. Lo quiero leer otra vez. Cogió a los 12 discípulos, les dio instrucciones diciendo, no entren por camino de no judíos gentiles, no entren a ciudades samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y díganles, el reino de los cielos llegó, está cerca. Y sin embargo ellos no creyeron. Antes que Jesús dijera eso, ya lo había dicho Juan el Bautista. En el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, esa es la predicación de Juan Bautista. Yo quisiera en estos minutitos hacer algo que nunca se me había ocurrido, pero lo voy a hacer ahora. Judíos, ¿por qué rechazaron a Jesús como Mesías? Nos hubiéramos librado de 2000 años de historia y estaríamos felices en el reino de los cielos, estarían gobernando con Jesús. Así es. Pero mire qué dice Juan para terminar. Predicación de Juan en el capítulo 3 de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Ese era el mensaje de Juan Bautista. Arrepiéntanse, cambien de dirección. Techubá en hebreo, cambie de dirección. Amable televidente, buscador, cambie de dirección, vuelva los ojos a Jesús y haga parte del reino de Dios que es la iglesia. Saldremos de aquí y luego vendremos a gobernar en el reino de los cielos, el milenio. Hágale, por favor. No se llame a engaños. Ahí está muy claro. Reino de Dios diferente al reino de los cielos. El reino de Dios es sin advertencia. No es comida ni bebida, sino que es paz, justicia y gozo en el Espíritu. Jesús mora por su Espíritu en los que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, y somos el reino de Dios en medio de esta sociedad oscura, equivocada, dando palos de ciego. Ahí está la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra el grupo de creyentes llenos del Espíritu Santo que hacemos parte del reino de Dios. Un día seremos quitados. Dios tratará nuevamente con Israel y allí sí van a creer en el Mesías Jesús. Entonces gobernarán en el mundo y se instaurará el reino de los cielos, donde el león y el cordero pastarán juntos, donde ya no habrá más persecución y se derretirán las armas y se convertirán en asadones.
Ese versículo de Isaías está en la fachada de las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Cómo quiero terminar? Pues permítame terminar leyendo un libro histórico. Hay un libro de historia en el Nuevo Testamento que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya hemos hablado mucho de eso en algunas personas que tienen inquietudes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que empieza posiblemente con Pentecostés en la iglesia y que va hasta el último de los tiempos, para que se predique el Evangelio. Mire cómo termina Hechos capítulo 28, el último versículo, donde termina el libro histórico de los apóstoles. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Con eso termino. Mire, amables televidentes, el libro de los Hechos es la historia para predicar el reino de Dios, la iglesia. Repito, para predicar el reino de Dios, que es el Espíritu Santo dentro de todos los creyentes, que se llama la iglesia. Predicando el reino de Dios, o sea, la iglesia, enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué más hago yo en este programa de Signos Vitales? Yo aquí no promuevo ninguna religión. Ni siquiera invito a la iglesia de la cual yo soy pastor para que usted los visite. No. Yo aquí lo que hago es enseñar acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. No tengo ningún interés, ninguno, absolutamente ninguno, que no sea este. Predicar el reino de Dios, que es la iglesia. Que usted le entregue su vida al que murió y resucitó y envió su Espíritu Santo. Jesús quiere vivir dentro de usted por el Espíritu Santo, y con esto me despido. Cuando Jesús vino en cuerpo y en alma y nos visitó y caminó por los polvorientos caminos de Palestina, tenía un problema. ¿Cómo así, Pastor Brown? Jesús tenía problemas, tenía uno solo. ¿Cuál? Que no podía estar al mismo tiempo, sino en un solo lugar. Estaba limitado al tiempo y al espacio. Ese era su problema. ¿Cómo lo solucionó? Con la resurrección, volvió al cielo y envió en Pentecostés el Espíritu Santo, que es Jesús resucitado, para que todo aquel que crea en Él lo sella el Espíritu Santo y nos convertimos en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo o en el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. Esa iglesia con el Espíritu adentro un día saldrá a las nubes del cielo, entonces volverá a ocuparse de Israel. Israel creerán en el que negaron cuando vino por primera vez, que fue el Mesías, y al creer en Él en su segunda venida, estableceremos el reino de los cielos. No te pierdas, amable televidente, de este precioso bosquejo de la historia y de la eternidad. Mientras haya vida y aire en mis pulmones, no dejaré de predicar la iglesia como el reino de Dios y enseñar de Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Ven, Señor Jesús, y que Dios te bendiga. Amén. Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown.